Déjame te cuento, muchas personas me ha llamado la atención que inclusive en el trabajo, eh, muchas personas han decidido vivir una vida para agradar a nuestro patrón. Muchos de nosotros hemos decidido querer agradar al patrón, queremos vivir para agradarlo. Es decir, queremos que el patrón esté contento con nosotros, queremos que el patrón no se vaya a enojar, queremos que el patrón esté a gusto con nosotros y optamos por vivir para ellos. Algunos de los niños, algunos de los adolescentes o de los jóvenes optan por vivir una vida que agrade a papá y a mamá. Es que mi papá quiere que yo haga esto. Es que si no hago esto, mi papá se va a enojar o mi mamá no me va a querer. Y tratamos de querer agradar o vivir para alguien más. A algunos de los que están casados quieren vivir realmente para agradar solamente al esposo o a la esposa. Es que no, mi esposo es todo para mí, tengo que agradarlo, tengo que hacer las cosas que le gusten, quiero que mi esposa esté feliz conmigo, por eso vivo para ella, todo lo que me pida, todo lo que quiera, y optamos por vivir una vida para que alguien más quede bien. La Biblia me enseña también lo siguiente, que el Señor Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, optó por llevar un estilo de vida que glorificara a Dios. Él optó por vivir una vida que hiciera que Dios quedara bien a través de él. El Señor Jesús, tu Señor, tu Salvador, mi Señor, mi Salvador, decidió vivir para que Dios quedara bien en todas las áreas de su vida. Vivió para agradarlo a Él. Y me gustaría que leas conmigo el libro de Juan capítulo 17. Me recuerdo que años atrás no avanzamos de ese capítulo. Juan capítulo 17. Y vamos a estar viendo lo que el Señor Jesús oró, o la oración del Señor Jesús. Y veremos 5 versículos que yo espero en Dios nos ayuden hoy a vivir una vida que glorifique a Dios. Me encantaría que tú y yo podamos decidir vivir una vida que glorifique a Dios. Me encantaría que cada uno de nosotros podamos optar por vivir una vida que glorifique a Dios. ¿Has planeado hacer varias cosas en tu vida? ¿Has planeado ir a la escuela? ¿Has planeado graduarte? ¿Has planeado trabajar? ¿Has planeado juntar dinero? ¿Has planeado irte de vacaciones? ¿Has planeado tener novio, tener novia? ¿Has planeado casarte? ¿Has planeado tener hijos? Bueno, te quiero hacer una pregunta. ¿Has planeado vivir una vida que glorifique a Dios? ¿Has planeado en ti, de tu mente, de tu corazón, en tu espíritu? Has dicho, yo voy a planear, yo voy a vivir una vida que glorifique a Dios. Esa es una pregunta que me gustaría hacerte, porque cuando nosotros planeamos agradar a Dios, estamos planeando un buen estilo de vida. Muchos de nosotros decimos, es que voy a planear guardar mucho dinero para cuando yo me retire. Es que voy a planear casarme para no quedarme solo. Es que voy a planear el quedarme solo para no tener que batallar con alguien más. Es que voy a planear tener hijos para multiplicarme. Es que voy a planear no tener hijos. Cada uno planeamos para que nos vaya bien. De hecho, dicho sea de paso, muchos de nosotros planeamos lo que nos beneficia y lo que llena y satisface nuestro corazón. Pero ¿has planeado vivir un estilo de vida que glorifique realmente a Dios? ¿Has planeado que Dios quede bien a través de ti? ¿Has tomado la iniciativa de decir, los demás pueden vivir como ellos quieran, pero yo voy a vivir una vida que glorifique a Dios en todas las áreas y todos los días? Te vas a recordar cuando el Señor tuvo una plática con Satanás y se le apareció Satanás a Dios y le fue a pedir, le fue a decir de la vida de Job. ¿Te recuerdas cuando Dios, y eso estuvo, como decimos nosotros los jóvenes, eso estuvo grueso, cuando el Señor le presume a Satanás de Job y le dice, ¿has visto mi siervo Job?
¿Has visto la vida que tiene? ¿Has visto cómo Él vive para mí? Yo me puedo imaginar a Dios con su pecho en ancho. Decir, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Sabes cómo vive? ¿Has notado la manera que se mueve aquí en la tierra? ¿Te has dado cuenta sus palabras, sus acciones? ¿Has visto su corazón que viven para mí? ¿Te puedes imaginar cómo Dios quiso presumir a Satanás la vida de Job? Porque Job vivió una vida para agradar a Dios. Y aún así Satanás le dice, pues sí, pues tiene todo. Así hasta yo, casi le dice Satanás, así hasta yo. Quítale todo lo que tienes, le dio permiso Dios a Satanás, pero no le toques su corazón, no le toques su espíritu. Y me llama mucho la atención de que Job, a pesar de que tuvo todo, estaba bien con Dios. Y cuando no tuvo nada, cuando lo abandonó, cuando perdió todo, inclusive familia, él siguió bien con Dios. Porque él había decidido vivir una vida que glorificara a Dios. Es bien común, es bien normal que nosotros como seres humanos optemos y decidamos, yo voy a vivir para agradar a Dios cuando todo nos está yendo bien. También es bien común y bien normal que optamos por tomar la decisión de agradar a Dios cuando todo nos está yendo mal. Y ya que las cosas se componen o se descomponen, entonces vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Pero la pregunta del día de hoy para ti y para mí es, ¿has decidido, has planeado vivir una vida que glorifique a Dios a pesar de cualquier circunstancia en tu vida, sea buena o sea mala? Hemos tomado esa decisión. Te digo una cosa, Dios está y sigue interesado y sigue buscando personas que le agraden a Él, que le glorifiquen a Él. Personas en el cual Él pueda decir, has visto y diga tu nombre, y diga mi nombre. Dios sigue interesado en que Él muestre su poder y su gloria a través de nosotros. Es muy normal, muy común que muchos de nosotros queremos que Dios muestre su poder, muestre su gloria para que nos vean, para que vean quién soy yo, para que se den cuenta el Dios que yo tengo, pero el Dios, la persona que Dios tiene, que nos vean a nosotros. Y Jesucristo en el capítulo 17 de Juan está orando y se está despidiendo de sus discípulos. El Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan está hablando de su despedida, les está diciendo que se va a ir, pero les está diciendo, pero los voy a ver, los volveré a ver, les está hablando que tienen que pedir para que se le den, que no han pedido bien, les está diciendo, pero ¿sabes qué? Confíen porque yo he vencido. Y después de estar hablando con ellos, el Señor Jesús voltea al cielo. En el capítulo 17:1 dice lo siguiente: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a los que le has dado. Versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Versículo 5, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. El Señor Jesús está orando al Padre, y algo que me llama la atención es de que cómo es de que Jesús, siendo Dios, oraba. Me llama mucho la atención que Jesús, siendo Dios, Él se dedicaba a orar al Padre, y la razón es esta, porque Él quería tener comunión con el Padre, y también la razón es la siguiente, porque Él quería que tú y yo supiéramos la importancia y la necesidad de orar. Y lo he estado diciendo, si revisas todas las enseñanzas del año quizás, cada domingo te he instado, te he motivado a que ores a Dios. El Señor Jesús oró, y el Señor Jesús oró para que tú y yo viéramos la necesidad de orar. Y el Señor Jesús ora y le habla al Padre, porque recuerda, tú y yo oramos al Padre en el nombre de Jesús. Jesús nos ha dado la libertad, Jesús nos ha dado la autoridad, Jesús nos ha dado el privilegio de poder orar al Padre, y tenemos que tener comunión con el Padre
todos los días. Jesús estaba hablando con la gente, Jesús estaba haciendo su ministerio, pero Jesús tomaba tiempo para orar, para alejarse y para orar. Y de la misma manera quizás nosotros debemos hacer. Trabajar, ir a la escuela, estar en la casa, venir a la iglesia, tener nuestras diferentes actividades, pero siempre tomar un tiempo de comunión con el Padre y orar. Y orar para que Dios esté conectado con nosotros. Y cuando Jesús le dice cuando Jesús está orando, lo primero que dice es: Padre, por favor, glorifícame. Y hemos hablado un poquito acerca de esto porque algunos de nosotros pensamos que es: hazme quedar bien a mí, haz que yo me vea bien, haz que la demás gente sepa quién soy. Pero el Señor Jesús estaba pidiendo totalmente lo contrario. Recuerda, ya iba a ser muerto, ya iba a ser crucificado. Y cuando el Señor Jesús está orando, le está diciendo: la hora ha llegado, y le dice: glorifícame, pero la intención es esta: haz que yo me vea bien para que tú quedes bien a través de mi vida. Y lo que le está diciendo el Señor Jesús al Padre es lo siguiente: por favor, ayúdame en este momento de sufrimiento que viene a mi vida. Cuando está diciendo glorifícame, dice: la hora ha llegado. ¿Por qué razón Jesús vino aquí a la tierra? Para morir por los pecados de la humanidad, para pagar el precio que era la muerte y para mostrarnos el camino. Para nosotros ahora ya debe de ser fácil obtener la salvación, porque solamente es arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, decirle al Señor Jesús que more en nuestro corazón y que nos ayude a vivir una vida que le agrade a Él. Pero para Jesús fue difícil venir a la tierra, dejar su reino, dejar su deidad por un momento, aunque fue 100% hombre, pero 100% Dios, para venir a la tierra, para estar entre los seres humanos, para sufrir y para morir. Por eso es que le está diciendo: glorifícame. Y le dice: por favor, lo que le está diciendo es: en este sufrimiento, ayúdame a pasarlo. Por favor, cuando le está diciendo glorifícame, le dice lo siguiente: ahora que voy a morir, resucítame. Y la razón es esta: para que las demás sepan que tú tienes poder, para que los demás sepan que tú tienes autoridad, para que los demás sepan que tú eres Dios. Y así como el Señor Jesús pedía ser glorificado, yo creo que una de las razones por las cuales nosotros vivimos en esta tierra y hemos conocido a Cristo Jesús debe ser para que Dios quede bien a través de nuestra vida, para que Dios se glorifique a través de ti. Es decir, para que la gente sepa que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios tiene poder para sanarte o tiene poder para ayudarte en tu enfermedad, que Dios tiene poder para darte dinero o tiene poder para ayudarte a vivir sin dinero, que Dios tiene poder para ayudarte a tener buenas relaciones con la gente o tiene poder para ayudarte a entender el por qué la gente quizás no tiene una buena relación contigo. Ese es el Dios que nosotros tenemos y ese es el Dios que Jesús que está orando. Y algo interesante que le está mostrando, le dice, ya que el versículo 2, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que le conceda vida eterna a todos lo que les has dado. Y de acuerdo a este pasaje, de acuerdo a las Escrituras, el que te da la vida eterna o la vida eterna está en Cristo Jesús. Y tú que tienes la vida eterna porque te has arrepentido de tus pecados y tú que has aceptado a Jesús en tu corazón, es porque Dios te ha escogido. Es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Porque esas Escrituras tienen años atrás. Pero cuando le dice lo siguiente, cuando escribe a los que tú le has dado, todavía no nacías tú cuando estas palabras fueron escritas, pero el Señor Jesús ya estaba hablando de ti, ya estaba hablando de mí. Y de igual forma está hablando de todas aquellas personas que van a ser salvas por medio de ti y por medio de mí. Es interesante que el Señor Jesús le está diciendo: tú me has dado personas para que yo les dé la vida eterna. El Señor Jesús le está diciendo: yo tengo autoridad, pero una vez más, la autoridad viene de ti y tú me la has dado para que los demás vayan a entrar a tu presencia. Algo que tenemos que nosotros examinar en nuestro corazón es pensar si nuestro corazón está puro, es sincero, o si tenemos todavía el deseo o el egoísmo de vernos bien, de que nosotros estemos bien, de que Dios se acomode a nuestra agenda,
de que Dios haga lo que yo necesito en lugar de nosotros hacer lo que Dios quiere que llevemos a cabo. El Señor Jesús termina diciéndole en este pasaje, y le dice, tú me mandaste, tú me diste una misión y yo la he terminado. Y yo la he terminado. ¿Sabes de que cuando nosotros hablamos de vivir una vida que glorifique a Dios, debemos basarnos en este pasaje y debemos entender que una vida que glorifique a Dios, la primera cosa, si tú quieres vivir una vida que glorifique a Dios, la primera cosa, esto implica oración. Esto implica oración. Es decir, esto conlleva oración. Tú quieres agradar a Dios, tú quieres que Dios quede bien a través de ti, tú quieres que Dios sea grande en tu vida. Una de las cosas que tienes que hacer es orar. Si tú y yo oramos, no estamos agradando a Dios. ¿Por qué no lo estamos agradando? Porque no estamos platicando con Él, porque no le estamos confiando a Él nuestra vida, porque no estamos depositando todo nuestro ser en Él. Una vida que glorifica a Dios implica la oración. El Señor Jesús oró. El Señor Jesús les enseñó a los discípulos a orar. Y el Señor Jesús nos dijo a nosotros que teníamos que orar. Recuerda, tú y yo oramos al Padre en el nombre de Jesús. Tú y yo tenemos autoridad, derecho, tenemos la libertad de poder orar al Padre. Y cuando oramos al Padre es porque tenemos al Hijo en nuestro corazón. Y eso nos permite hablar. Muchos de nosotros no usamos ese derecho que algunos otros están queriendo usar. Hay muchas personas religiosas, hay muchas personas que no conocen a Cristo en su corazón, que ellos buscan a través de rezos o a través de plegarias que Dios los escuche. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no puedes decir Abba Padre, no puedes decir Padre, no le puedes decir en el nombre de Jesús, porque Jesús es el que nos da la autoridad, nos da la libertad. Entonces, si tú y yo queremos agradar a Dios y queremos una vida que glorifique a Dios, la primera cosa que tenemos que hacer es orar. Y la oración requiere tiempo y requiere de esfuerzo. Nosotros varias veces lo hemos hecho y me da risa, pero lo tenemos que hacer. Nos juntamos un grupo de oración, nos juntamos un grupo ya sea con los líderes, ya sea con los servidores, ya sea en madrugada con Dios, nos ponemos a orar para que la iglesia ore a Dios. Nos ponemos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que la iglesia te busque en oración. Oramos para que los demás oren. Cuando deberíamos orar por otras cosas. Pero como no todos oramos, entonces pedimos a Dios que los demás oren al Señor. Así de que una de las cosas que si tú y yo queremos hacer para agradar a Dios, lo primero es una vida que glorifica a Dios, implica oración. La segunda cosa que según este pasaje nos enseña, cuando tú y yo queremos vivir una vida que glorifica a Dios, el Señor Jesús le dice, tú me has dado autoridad, le dice, tú me has dado autoridad para que yo le dé vida a todo eterna, a todo mortal que tú me has dado. Es decir, el Señor Jesús nos dice lo siguiente, tú quieres vivir una vida que glorifique a Dios, esto implica evangelismo, esto implica evangelizar, esto implica glorificar a Dios, también implica hablarle de Dios a los demás, de Cristo a los demás, implica compartir la salvación con los demás. Una vida que glorifica a Dios implica que tú y yo podamos compartir nuestra fe, hablar del Señor Jesús. Eso fue lo que Jesús hizo, dijo, yo les he dado vida eterna. Cada vez de que tú compartes el evangelio, cada vez de que tú les hablas de Cristo a los demás, estás viviendo la razón por la cual Cristo te salvó, para que vayas al cielo, pero también para que compartas con los demás el amor puro de Cristo Jesús, el perdón de los pecados que Cristo Jesús ofrece. Por lo tanto, tú has dicho, yo sí quiero vivir una vida que glorifique a Dios, entonces esa vida implica oración y esa vida también implica evangelismo. Y cuando hablamos de evangelizar, una vez más, así como la oración, evangelizar requiere tiempo, requiere esfuerzo y como dice la canción, y otra cosita. Requiere que tú le pidas al Espíritu Santo que te ayude. Requiere que tú le pidas al Espíritu Santo que te quite miedo, vergüenza y temor para poder evangelizar. Recuerda, el Señor Jesús estaba a punto de morir. El Señor Jesús estaba en sus últimos días aquí en la tierra. Y le dice al Padre, le dice lo siguiente, está orando y le dice, tú me has dado autoridad. Y recuerda que así como el Señor Jesús recibió la autoridad del Padre
para darle vida eterna a los que creen en Él. Tú y yo que somos cristianos tenemos el poder del Espíritu Santo para hablarle a las personas y tenemos la autoridad, es decir, tenemos el respaldo de Dios para poderle hablar a los demás de que Cristo les ama y que Cristo les perdona sus pecados. Qué lindo va a ser cuando toda la iglesia, no solamente hablando de esta iglesia local, toda la iglesia de Jesucristo, podamos estar haciendo nuestra labor de hablarle de Cristo a las demás personas y aún más cuando los días están cada vez más feos, cuando los días están cada vez más difíciles. ¿Quién es el que te da la vida eterna? Cristo Jesús. ¿En dónde está la vida eterna? En Cristo Jesús. Tú tienes al Hijo de Dios, tú tienes la vida eterna. Tú no tienes al Hijo de Dios, tú no tienes la vida eterna. Pero si tú tienes la vida eterna, no nada más es para que la disfrutes aquí en la tierra o para que estés seguro de lo que te va a pasar cuando te mueras, sino que también es para que la compartas con los demás. En eso no podemos ser egoístas. En eso no nos podemos quedar con lo que tenemos. Tienes a Cristo en tu corazón, compártelo con los demás. Y el versículo que tanto nos gusta en Casa Adobes, cuando el Señor Jesús le dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese te lo sabes de memoria, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. Es más, ya te lo deberías saber hasta en inglés, porque ya eres bilingüe, ¿verdad? Y Juan 17:3, cuando el Señor Jesús le dice, yo estoy viviendo, yo vine a vivir para glorificarte. Si tú has decidido, si tú quieres decidir, o si tú estás dispuesto a vivir una vida que glorifica a Dios, una vida que glorifica a Dios implica conocerlo a Él. Implica conocerlo a Él. Implica saber qué le gusta, qué no le gusta. Implica, es decir, conlleva o envuelve o tiene que, tú quieres agradar a Dios, tú quieres glorificar a Dios, tienes que conocerlo a Él. No podemos nada más basarnos con escucharlo o saber lo que dicen de Él, sino es pasar tiempo. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de las Escrituras, a través de leer su palabra, a través de estudiar su palabra, a través de estar en grupos que te enseñen la palabra de Dios. ¿Cómo lo vas a conocer? A través de tú mismo tener que estar leyendo la palabra del Señor. Tenemos que estudiar la Biblia. ¿Se recuerdan que les dije que un pastor dijo lo siguiente? Que si todos los cristianos del mundo abriéramos nuestra Biblia al mismo tiempo, se haría la tormenta de arena más grande en toda la historia de la humanidad. Porque hay muchos cristianos que tenemos la Biblia pero no la abrimos. Mi nueva versión es lo siguiente, que si todos los cristianos del mundo leyéramos nuestra Biblia al mismo tiempo, el internet se quebraría. Porque ahora la leemos en nuestros teléfonos. Todos al mismo tiempo, si la quisiéramos leer, seguramente que el internet se vendría acá abajo. Porque por tantos miles y millones de personas que tenemos acceso a una Biblia, pero que no la leemos. Alguien diga, ouch, están muy serios hoy. Y el Señor Jesús está orando. Y el Señor Jesús le está diciendo, glorifícame a mí. ¿Cuándo fue la última vez que cuando tú ibas a quedar bien aquí en la tierra, le dijiste al Señor, por algo bueno que te pasó, le dijiste al Señor, por favor, glorifícame a mí para que tú seas glorificado? ¿Cuándo fue la última vez que algo bueno te pasó aquí en la tierra que le dijiste, tú, Señor, es quien me lo diste? Gracias a ti, Jesús, que me está pasando lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que algo positivo te aconteció en esta tierra que dijiste, Señor, por ti estoy aquí? Y que le diste gloria al Señor. O cuando tuviste una situación difícil, cuando tuviste una situación incómoda, o quizás estás viviendo una situación incómoda contigo mismo, que le puedas decir, Señor Jesús, por favor, glorifícate en mi vida. Es decir, ayúdame a cumplir la razón y el propósito de este problema o de esta buena situación, pero para que tú quedes bien. Desafortunadamente, muy común, todos nosotros vivir para conocernos y darnos a conocer. Vivir para que yo quede bien. Desafortunadamente, pero hoy puede cambiar si tú y yo lo decidimos. Y te digo algo, cuando tú y yo decidimos vivir una vida que glorifique a Dios, estamos decidiendo, estamos optando por tener una buena vida aquí en la tierra. Porque todo lo que viene de Dios es bueno.
porque todo lo que Dios te pide que hagas es bueno, porque todo lo que Dios quiere que te suceda es bueno. ¿Y a quién no le gustan las cosas buenas? Muy pocas personas te pueden decir, a mí no, pero nada más porque son contreras, nada más por llevar la contraria. A todos nos gustan las cosas buenas, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos tener cosas positivas en la tierra. ¿Te recuerdas cuando Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe? Cuando Juan el Bautista tenía su ministerio grande, cuando Juan el Bautista estaba teniendo éxito, cuando Juan el Bautista estaba teniendo conocimiento y la gente lo estaba buscando y dijo, no, es necesario que yo me haga chiquito para que Cristo crezca. ¿Te recuerdas cuando el Señor Jesús está orando y está hablando que nosotros somos la luz de este mundo? Y dice, una lamparita, dijo, no la usas cuando hay mucha luz, una lámpara la usas cuando está en la oscuridad. Pero esa lámpara cuando está en la oscuridad no la escondes debajo de la mesa. Esa lámpara la pones encima de la mesa para que alumbre, pues que así alumbre tu vida. Cuando tú decides vivir una vida que glorifique a Dios, tú no estás debajo de la mesa. Tú no estás siendo chiquito, porque Dios no puede estar en un lugar escondido, en un lugar chiquito. Dios te va a comenzar a llevar a lugares diferentes, a lugares grandes, a mejores cosas. No por ti, por Él. Y no porque tú quieres quedar bien, sino porque quieres que Él quede bien a través de tu vida. Y esa debe ser la intención de cada uno de los que nos profesamos y de los que decimos que somos cristianos. Que Dios quede bien a través de mí. Señor, glorifícate en mi vida en este día. Queda bien, Señor, a través de mí en este día. En mi casa, en el trabajo y a donde quiera que yo voy. Padre, que hoy tú seas glorificado a través de lo que estoy haciendo. Y luego continúa el relato, y le dice lo siguiente, cuando tú lees, el Señor Jesús le dice, la obra, y esto me gusta, que dice, la obra que tú me has dado, ya la terminé. Dice, la obra que tú me has dado, ya la terminé. Y ahí va algo sin querer queriendo. Cuando empieces algo, termínalo. No te quedes a medias. No trates de ser productivo haciendo muchas cosas al mismo tiempo y no hacer nada. Alguien diga, ouch. Sabías que Dios te iba a hablar a ti hoy. Déjame hacer esto. No, yo hago esto. Yo te voy a ayudar en esto. Yo voy a hacer esto. No, yo lo hago. Y al final terminas por hacer nada. Haces nada. Nada más porque crees que lo puedes hacer todo. ¿O cuántos de nosotros empezamos algo y mañana? ¿Para qué hacer hoy lo que puedo hacer mañana? No. Empezaste algo, lo tienes que terminar. Porque el Señor Jesús dijo, la obra que tú me has dado, yo ya la terminé. ¿Cuál fue la obra? Venir, nacer, crecer, someterme a papá, someterme a mamá, enseñar, compartir, mostrar el amor, morir, resucitar y estar a la diestra del Padre. Esa es la obra, yo la he terminado. Y te digo algo, la obra que Dios ha empezado en ti, no la ha terminado todavía, porque no has estado en su presencia. No porque sea como tú y como yo, que dejamos a la mitad. Dios no se ha olvidado de ti ni de mí. La obra que empezó en tu vida la está perfeccionando hasta la venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, el Señor Jesús dijo lo siguiente, la obra que tú me diste, ya la he terminado. Y si tú quieres glorificar a Dios, el vivir una vida que glorifique a Dios implica entender el propósito de tu vida y terminarla. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? Ahí va, y quiero que escuches el por qué. ¿Por qué me casé con esta persona? Pero no el ¿por qué me casé con esta persona? ¿Me explico? No. Es ¿por qué me casé con esta persona? O ¿por qué tengo estos papás? ¿O por qué tengo estos hijos? ¿Por qué estoy soltero todavía? ¿Por qué estoy soltero todavía? ¿Por qué estoy trabajando en este lugar? ¿Por qué estoy en esta iglesia? Es entender el propósito de donde tú estás. Es ¿por qué razón Dios me trajo a esta tierra? ¿Por qué razón estoy aquí? Y algo interesante, hay muchas personas
hay muchas personas que dicen, ¿por qué vine a esta tierra si nada más estoy sufriendo? ¿Por qué razón Dios me trajo venir a esta tierra si lo que tengo es sufrimiento nada más? La pregunta no debe ser por qué razón Dios me trajo en esta tierra, sino debe decir, ¿por qué razón yo estoy sufriendo? Es decir, ¿cómo puedo sacar propósito de este sufrimiento? ¿Cómo es de que le puedo dar gloria al Señor? Tú y yo debemos de buscar en oración y a través de la palabra entender cuál es el propósito tuyo en esta tierra. Mantenerte en ese lugar y terminarlo hasta la hora de que, hasta cuando Cristo Jesús te lleve a su presencia o venga por la iglesia en general. Jesucristo entendió su propósito y Jesucristo cumplió su propósito. ¿Te imaginas que Jesús hubiera sido como algunos que tú conoces, que se dan por vencidos a la primera? Que por ejemplo dicen, ando buscando trabajo, y vas a un lado y te dicen que no. No, pues ya nadie me va a dar trabajo, ya no voy. ¿Te puedes imaginar aquellos que ya estamos más grandes de edad o los que estamos casados, que cuando le dijimos a la muchacha que nos gustaba que si quería ser nuestra novia nos hubiera dicho que no y dijéramos, no, ¿sabes qué? Pues nadie me va a querer, nadie se va a casar conmigo, mejor ya no busco a nadie, pues nos hubiéramos quedado para forrar Biblias, ¿verdad? Nos hubiéramos quedado solterones, ¿verdad? Pero o te imaginas aquel el que vende carros, que cuando alguien venga y le diga, quiero comprar un carro y no lo venda, va a decir, no, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a otra cosa porque no sé vender, por el primero que te dijo que no. Te puedes imaginar a Jesús cuando él dice en la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, que Jesús hubiera dicho, bueno, yo ya cumplí, yo vine a los míos no me recibieron, me lavo las manos, me regreso al Padre, ahí se ven. No estuviéramos tú y yo en este instante y no estuviéramos hablando del poder salvador y misericordioso de la sangre de Cristo. Jesucristo vino a cumplir su propósito y lo terminó. ¿Cuáles fueron de sus últimas palabras de Jesús aquí en la tierra? Consumado es. Lo he terminado. Así de que seguramente que tú como joven, como jovencita, como papá, como mamá, podemos decir, no he terminado la obra que Dios me ha mandado a hacer aquí en la tierra. Que tu obra no esté como tú quieras no significa que ya acabó. Quizás requiere más trabajo, más dedicación. Pero Jesucristo dijo, la obra que tú me diste, yo la he terminado. Es entender. ¿Tú sabes el propósito de Dios en tu vida? ¿Tú sabes para qué Dios te trajo aquí? Si no lo sabes, ora a Dios. Si no lo sabes, lee la Biblia. Si no lo sabes, sigue asistiendo a la congregación y te vas a dar cuenta lo que Dios quiere para ti. Y le tienes que decir, Señor, yo quiero estar en la voluntad tuya. Te digo un secreto, acá entre nos, tú y yo no queremos estar fuera de la voluntad de Dios. Te lo digo, no. Todo menos estar fuera de la voluntad de Dios. Porque estar fuera de la voluntad de Dios es estar fuera de Él. Estar fuera de Él. Y termina este pasaje cuando el Señor Jesús le dice en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Versículo 5 dice, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Algo que el Señor Jesús le dice y algo que nosotros debemos entender. Si tú quieres vivir una vida que glorifique a Dios, es entender que tienes que estar en la presencia, es disfrutar y entender la presencia de Dios. Es disfrutar y entender la presencia de Dios. Es entender que Dios está en este lugar y disfrutarlo. Es entender que yo tengo que buscar la presencia de Dios. Es entender que yo tengo que tratar de esforzarme por estar en la presencia de Dios, por estar donde Dios quiere que yo esté, por estar donde el Señor se mueve. Y eso lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en tu carro, lo puedes hacer cuando estás haciendo ejercicio, lo puedes hacer cuando vas manejando, es buscar y disfrutar la presencia de Dios. El Señor Jesús le dice, por favor, ahora glorifícame con la presencia que yo tenía contigo. Y yo creo que de todo esto que estamos hablando, eso debe ser lo más fácil y debe ser
lo que más disfrutemos. Estar en la presencia de Dios, estar cantándole a Él, estar adorándole a Él, estar dejando que el Señor te toque, el Señor te mime, el Señor te abrace, estar dejando que el Señor en su presencia, en su poder, te pueda estar dando besitos, te puede estar abrazando. Eso es de lo mejor que nos puede pasar. Estar en su presencia. Te digo algo, si tú y yo queremos vivir una vida que glorifique a Dios, esto va a implicar muchas veces sufrimiento. El Señor Jesús estaba a punto de morir. Pero ¿sabes qué? Dios permitió que Cristo sufriera y con eso Jesús estaba glorificando al Padre. Tú y yo queremos vivir una vida que glorifique a Dios, en muchas ocasiones va a implicar sufrimiento. Y el sufrimiento puede ser emocional, por tristezas, por dolores que nos causan circunstancias difíciles. Y eso es a lo que se refiere aquí la Biblia cuando habla que el Señor Jesús iba a morir. Pero también el sufrimiento de una vida que agrada a Dios es, por ejemplo, que te tengas que negar a ti mismo, que te tengas que ofrecer totalmente para los demás. Sufrimiento en muchas ocasiones, les digo algo, sufrimiento para muchas ocasiones, estar en la voluntad de Dios es dejar de hacer las cosas que nos gustan, que nos agradan, por poder estar con los demás y por poder disfrutar de la presencia de Dios. Yo este fin de semana me puse a pensar, cuando el viernes pasado, como estamos en un fin de semana feriado o largo, dije yo, ¿cómo sería un fin de semana largo sin internet, sin teléfono? Me puse a pensar, ¿cómo sería? Sería volvernos a conocer y sería volver a las raíces de la humanidad, de platicar, de buscar maneras prácticas de interactuar o de distraernos o de salir de la casa, del cuarto, para ir a visitar gente, para irlos a tocar. Los jovencitos van a decir, ¿de qué estás hablando, pastor? What are you talking about, pastor? Y los que no estamos tan jovencitos, amén, hermano, esa es la vida. Esa es la vida, hermano. En muchas ocasiones, vivir una vida que agrade a Dios, que glorifique a Dios, va a implicar sufrimiento. Pero debes decir, ¿por qué Dios me permite que yo sufra? Es preguntarte, ¿por qué a mí? Y dejar que el Señor Jesús te diga, bástate de mi gracia. Dejar que el Señor Jesús te diga, porque yo quiero que de esa manera tú me glorifiques. Pablo, siendo de los mejores fariseos, de los mejores religiosos, una vez que conoce a Cristo, comienza a sufrir. Una vez que aceptó a Cristo, que conoció a Cristo, comenzó a sufrir. ¿Por qué a mí, Señor? Y el llamado más impresionante que yo he visto en la historia es el de Pablo. Te voy a enseñar y le voy a mostrar lo que es sufrir por causa mía. Y lo arrastraban, y lo maltrataban, y lo querían matar. Tú y yo sufrimos porque nos dicen que vamos a tener GBs el miércoles. Tú y yo sufrimos porque el domingo me van a pedir el diezmo y la ofrenda y es parte de mi cheque. Tú y yo sufrimos porque, el pastor quiere que vengamos a la oración a las 10:30. Sufrimos por eso. Estudia la Biblia, la Biblia, no la Biblia, la vida. Estudia la vida de Pablo en la Biblia. Eso es lo que quería decir. Salió trabalengua. Estudia la vida de Pablo en la Biblia. A ver, dilo. Estudia la Biblia de Pablo en la vida. Me trabé otra vez. Pero algo interesante es esto, que en algunas ocasiones que Dios quede bien a través de tu vida va a implicar sufrimiento en tu vida. Y cuando estés pasando por sufrimiento, cualquiera que sea, que esté en la voluntad de Dios, dale gracias a Él, porque es lo que Él quiere para ti. Termino con este pasaje en el libro, en la primera carta de Juan, capítulo 2. Primer carta de Juan, capítulo 2. Primer carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2.
¿Te has planteado la idea de vivir una vida que glorifique a Dios? Pero a lo mejor nada más era como cuando te casas y dices, no, pues, o sea, me voy a casar y ya todo va a ser felicidad. Sí, sí es felicidad todo. Y trae un precio la felicidad, ¿ok? O sea, pero sí es felicidad, ¿ok? Pero cuando piensas, no, pues es que nomás de casarme y ya, o sea, chévere. No, la felicidad hay que trabajarla, porque acuérdense, hermano, el amor es como la plantita. Hay que regarla todos los días, ¿verdad que sí? Ok. Algunos de nosotros quizás hemos dicho, no, sí, Señor, yo sí quiero vivir una vida que te agrade a ti. Pero a lo mejor realmente no hemos sentido con el corazón que queremos vivir una vida que agrade y que glorifique a Dios. A lo mejor nada más porque sabemos que lo tenemos que hacer o que lo tenemos que decir, pero en verdad no lo hemos hecho. A lo mejor nada más porque es un acto religioso, decir, sí, yo quiero que Dios quede bien a través de mi vida, pero examina tu vida, busca tu Facebook, busca tu Instagram, busca tu cuenta ahí en el Twitter y fíjate si todo lo que has hecho hasta el día de hoy ha glorificado a Dios o te ha glorificado a ti. No lo vayan a buscar, es una, ok, para que me entiendan. Examina si tu vida hasta este día ha hecho que Jesús quede bien a través de ti. Ha hecho que Cristo sea glorificado a través de ti. Jesucristo en los últimos días de su vida se pone a orar. Padre, glorifícame para que tu Hijo te glorifique. Padre, la autoridad que me has dado para darle vida eterna a los que tú me has concedido. Y esa es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Recuerda, la vida eterna consiste en conocer a Dios, al único Dios verdadero. Conocer a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Eso es lo que debemos estar haciendo. En eso consiste la vida eterna. No consiste en buscar unas maneras de llegar al cielo. No consiste en buscar maneras de que me vaya bien. Consiste en conocer a Dios. Jesús le dice, yo te he dado a conocer, que los demás te conozcan. Jesús le dice, por favor, glorifícame. A pesar de que estoy a punto de morir, le está diciendo, por favor, ayúdame en mi sufrimiento. Por favor, ayúdame en mi muerte. Por favor, resucítame. Por favor, regrésame a donde tú estás. Para que la gente sepa que eres un Dios grande. Para que la gente sepa que eres un Dios poderoso. ¿Te has planteado tú esa idea de que Dios sea glorificado a través de ti? De que Dios quede bien a través de ti verdaderamente. ¿O nada más ha sido una plática que el domingo el pastor dio y que suena bien, pero no es para mí? Eso es para los demás. Dios sigue interesado y sigue buscando personas que le glorifiquen a Él. Termino con este pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Recuerda, en el libro de Oseas, la gente perecía, el pueblo de Dios perecía por falta de conocimiento. ¿Cómo sabes si has conocido a Dios? Porque conocer a Dios, conocer a Jesucristo es la vida eterna. ¿Cómo yo sé que he nacido de nuevo? ¿Cómo yo sé que he llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Si obedecemos sus mandamientos. Una vida que glorifica a Dios implica obediencia a Dios. Implica obedecer sus mandamientos. Y no es lo que me conviene. No es lo que a mí me gusta. No es lo que mejor me parece. No es nada más lo que puedo. Es obedecer a Dios en todas las áreas de tu vida, porque escrito está, porque la Biblia lo dice. ¿Cómo sabes que has conocido a Dios? ¿Cómo sabes si tú has conocido a Dios? Si obedeces sus mandamientos. Si obedeces sus mandamientos. Porque la gloria sea para Dios cada vez que tú le obedeces. Hay ocasiones en que obedecer a Dios no nos gusta. Hay ocasiones en que obedecer a Dios no nos parece lo correcto. Es más, en muchas ocasiones obedecer a Dios nos cuesta trabajo y está bien. Está bien. Siempre y cuando lo obedezcas. Siempre y cuando lo obedezcas.
¿Te gustaría vivir realmente una vida que glorifique a Dios? Tú, no el que está al lado tuyo, no el que está enfrente, ni la persona que está atrás. Tú, ¿te gustaría realmente que Dios quede bien a través de tu vida? ¿Te gustaría realmente que Dios pueda decir, has visto a mi hijo, a mi hija, y que te mencione a ti? Porque le glorificas a Él, porque estás en su voluntad, porque le estás agradando, porque le estás obedeciendo. Obedecer a Dios no es fácil, por eso necesitas conocerlo y por eso necesitas orar para poder entender la razón y el por qué te pide que hagas las cosas. Ponte de pie conmigo.